Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Este tema de orar la palabra realmente ha sido un gran reto. Uno cree que sabe sobre el tema, pero en la medida que se sumerge en él, que uno ahonda en él, pues se da cuenta que lo que uno sabe es muy superficial. Pero una vez en esa experiencia de asumirlo y saber qué es, pues uno se da cuenta de la edificación y la capacitación que le da a uno la palabra del Señor. Para mí esa ha sido la experiencia y espero que para ustedes también sea de edificación y de desafío en esa vida primordial que es el orar la palabra, el tener esa comunión con nuestro pastor y Dios. Recordemos que el orar la palabra conlleva 4 aspectos: leer para escuchar, callar para meditar, identificar para imaginar y orar para responder. En el día de hoy veremos lo que es callar para meditar. Callar implica darle valor a aquello que se me dice. Tiene que ver con darle honor al que me habla, ya que éste es una autoridad para mí. Pues en nuestro caso es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Dios encarnado. Meditar es rumiar, es gastar la mente. ¿De qué manera gastamos la mente? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, meditar implica, en primer lugar, oír para escuchar, es prestar atención a lo que se nos está diciendo. Leer es mirar el texto varias veces y buscar qué es lo que se me está diciendo. Es estudiar, es comprender cada palabra, cada frase, cómo se relacionan las unas con las otras para poder entender lo que Dios me está diciendo. Para llegar a memorizar. Memorizar es aquello que yo grabo en mi corazón después de haber comprendido lo que se me ha dicho. Solo así podremos meditar. En segundo lugar, meditar debe llevarnos a descubrir por lo menos una tarea que nos deja el texto. Es obvio que el texto de Lucas 11, del 1 al 13, trae varias tareas. Pero usted y yo tenemos el reto de escribir una. ¿Cuándo la vamos a hacer? Y revisar si la hicimos o no. Solo así el texto puede ir cambiando, transformando nuestro ser, renovando nuestra mente. La idea es que meditar debe llevarnos a que la palabra de Dios permee nuestra vida. Muy bien. En tercer lugar, meditar conlleva hacer varios días o en varias semanas la devocional con el mismo texto. Entonces, cada día, para cada día normalmente la gente maneja diferente texto, pero cuando hablamos de meditar, ese texto yo debo rumiarlo, debo meditarlo, debo estudiarlo varios días, para que entonces pueda escribir qué me impacta, qué no sé, cómo afecta mi situación diaria, qué tiene que ver eso en relación con los demás, realmente cuál es la voluntad de esa autoridad con la que me estoy relacionando, con la que estoy conversando, con la que estoy comunicando, con esa autoridad que empieza ese diálogo en hablarme el primero, para que pueda dar una respuesta por parte mía. En cuarto lugar, meditar es zambullirse en el texto. Es meternos en Lucas 11 para descubrir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? No puedo salir del texto hasta no entender qué es lo que Dios pretende con mi ser, qué es lo que no le gusta, qué me está advirtiendo. Ese zambullirse debe llevarme a escribir el texto con mi propia mano, en otro cuaderno, subrayar y mirar detenidamente lo que Dios me está hablando.
debe llevarme a repasar varias veces al día el texto. O sea, debe llevarme a recurrir varias veces a la palabra de Dios. En estos momentos pues estamos viviendo en la escuelita de predicadores la experiencia de elegir un texto de la escritura y vivenciarlo durante la semana. Y realmente puedo contarles, hermanos, que es grato la manera en que cuando hacemos esta tarea de meditar un texto, realmente transforma nuestro ser. Porque él debe afectar todas las áreas de nuestro ser. Cuando estoy trabajando, cuando estoy en el hogar, cuando estoy con mi esposa, en un testimonio, en un devocional, en mi discipulado, en mis tiempos de ocios. Y realmente estar masticando el texto, estar meditando el texto, solo así uno ve que Dios va transformando la vida de uno. Una de las cosas que nos ha dicho el pastor en este aprendizaje es que el problema que presenta la iglesia a nivel mundial es que ha dejado de meditar la palabra de Dios. Y eso es obvio porque vemos que la gente sabe, pero como que el texto no logra impactar nuestra vida, ni logra transformarla como debiera darse nosotros, pues porque no hay una meditación del texto. Pero qué bueno que este tema nos ha llevado a ello y que vemos la pertinencia de él y yo ruego al Señor que tanto a ustedes como a mí este tema no se ha echado en saco roto, sino que realmente impregne nuestras vidas para que podamos llegar a hacer la voluntad del Señor. Cuando usted lee Lucas 11, del 1 al 13, y ve que uno de los discípulos le dice al maestro, enséñanos a orar, lo primero que el maestro dice es, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Meditar implica entonces descubrir quién es el Padre y descubrir lo siguiente. El Padre tiene una casa de oración. Es el Señor del cielo y de la tierra. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. El Padre es el que da el Espíritu Santo. El Padre sabe lo que necesitamos. Es el que permitió que Jesús bebiera el trago amargo. No se hizo la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Es el que perdona a aquellos que no saben lo que hacen. Es a quien se encomienda nuestro espíritu. Es el que se debe adorar en espíritu y verdad. Es el que ama al Hijo. Su voluntad es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Jesús fue enviado por el Padre. El Padre y Jesús son uno solo. En el hogar del Padre hay muchas viviendas. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. Jesús está en el Padre y el Padre en Él. El que ama a Jesús y lo obedece será amado por el Padre. Jesús salió del Padre, vino al mundo y dejó el mundo y volvió al Padre. El Padre es santo y justo. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en el texto y comprendemos la grandeza del Padre, nuestra respuesta a ese diálogo que inicia Dios debe llevarnos a honrarlo. Y honrarlo no es más que obedecer esa clara voluntad que nos expone el Señor en su palabra. Bien, hermanos, eso era lo que quería decirles en este día. Y espero pues que tanto leer para escuchar como callar para meditar, pues lo estemos haciendo para que podamos honrar esa autoridad que nos habla. En este caso es nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre amado, te agradecemos que tú te reveles a nosotros a través de tu palabra. Señor, realmente cuando te escuchamos y prestamos atención a lo que tú nos hablas en ella, realmente la respuesta de nosotros, de obedecerte, de hacer tu voluntad, es que se generan cambios.
se genera transformación en nuestra mente, se genera un testimonio vivo de que realmente eres tú el que tienes el control de todo nuestro ser. Padre, yo te agradezco por mis hermanos y hermanas, que en medio de sus situaciones tan particulares, que tú las conoces todas, que en medio de sus luchas, en medio de sus debilidades, o también en las victorias al creer y obedecer tu palabra, Señor, tu nombre sea glorificado. Que otros puedan ver en nosotros que realmente ese diálogo contigo, esa comunicación contigo, esa intimidad, esa conversación, esa comunión, Señor, es tan real que nuestra vida es totalmente renovada por el poder de tu palabra. Señor, gracias por este tema tan importante. Te pedimos, amado Señor, que la oración sea tan primordial en nosotros como lo es el alimento. Que podamos, Señor, recurrir a ti cada día para que tú nos presidas, nos guías, nos dirijas y nuestra vida sea librada por el poder de tu palabra. Señor, muchas gracias, porque realmente ese tema de orar la palabra es una delicia, es un deleite ahondar en él, y tú nos has estado edificando y capacitando para llegar a esa unidad de la fe en Jesús, a esa unidad del conocimiento del Hijo de Dios y llegar a esa estatura perfecta, que no es más que la madurez de ser creyentes. Así pues, Padre, que muchas gracias por tu Espíritu Santo que nos da el entendimiento para comprender lo que tú deseas para nosotros y al ponerlo en práctica, saber que somos verdaderos hijos tuyos, porque somos guiados por ti. En Cristo pues te damos gracias. Amén. Hermanos, hasta pronto. Dios los guarde.